Vista correspondiente a este día, y como siempre vamos a aprovechar para saludar a nuestros compañeros en la cabina del 104.5 FM Radio Sonora, porque les recordamos a usted que este espacio de opinión también se transmite a través de la radio y es a través de Sonora. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, Manuel, por acá pendientes de las lluvias, haciendo recomendaciones también para todos los automovilistas y tomando nota de las condiciones del tiempo. ¿Y tú cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? ¿Quién es tu invitado? Pues estamos muy bien, ya estamos en el día miércoles. Esta mañana vamos a hablar de economía y tenemos pues a un investigador del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, a Pedro Argumedo, quien está con nosotros ya aquí en el estudio de Canal 12. Perfecto, Manuel, como siempre un placer saludarte y nos quedamos enlazados con la entrevista. Así es, estamos listos para comenzar con este espacio de opinión y vamos a poner algunos puntos en contexto. El Salvador todavía no encuentra los motores de crecimiento económico que le hagan despegar de los bajos resultados de los últimos años y del rezago de su economía con respecto al ritmo del resto de países de la región. En los próximos 3 años, El Salvador experimentará el menor crecimiento económico de Centroamérica y República Dominicana. Esto lo publicó el informe Perspectivas Económicas Mundiales de enero de 2018, elaborado por el Banco Mundial. En su reporte, el organismo dice que el crecimiento del Producto Interno Bruto salvadoreño para 2018 y 2019 será de 1.8%, mientras que para 2020 alcanzaría un 1.9%. Entre los procesos que juegan en contra de la economía está la incertidumbre que generan los procesos electorales. El Salvador recién sale de unos comicios que llevaron a la renovación de consejos municipales y asamblea legislativa y ya está camino a una elección presidencial el 3 de febrero de 2019. Pero ¿cuáles serían los retos del nuevo gobierno? El nuevo ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, aseguró que en 2019 el Estado debe pagar $800 millones de eurobonos. Sobre el nuevo presidente recaerá el pago de la deuda y hacer ajustes a las finanzas públicas. Organismos como el Fondo Monetario Internacional han recomendado al país un ajuste fiscal equivalente a un 2% del Producto Interno Bruto entre 2019 y 2020. Entre las medidas que se han sugerido por organismos para lograr esta meta está el elevar impuestos como el IVA para los que considera aún hay margen de aumento, pero a la vez considera se deben de tomar medidas para proteger a los sectores de la población más vulnerable. El recién nombrado ministro de Hacienda dijo que por ahora no se contempla hacer cambios en la carga impositiva. Creemos que el IVA no se va a implementar en esta administración, que no va a haber más impuestos, que vamos a hacer un esfuerzo por focalizar el gasto público, por mejorar y generar resultados en el programa de gasto que va a tener esta administración. El Salvador puede contribuir más si logra ser más efectivo en la administración tributaria y aduanera. Es decir, que nosotros debemos ser capaces de, con nuestros recursos, ser más efectivos en la recaudación de impuestos. Para 2018 hay otros factores a considerar y que podrían impactar la situación de las finanzas públicas. Luego de las elecciones del 4 de marzo, el gobierno ha comenzado a replantearse hacer un reenfoque del tema subsidios y para muchos esto puede ser un retroceso. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, reiteró que a consecuencia del descontento que los votantes manifestaron el pasado 4 de marzo con el FMLN y su gobierno, va a implementar cambios y reconoció que hay medidas en el ámbito económico que golpearon el bolsillo de los salvadoreños. Entre las medidas que someterá a evaluación mencionó los mecanismos de cobro que tiene la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, así como la focalización de los subsidios. Esta mañana, en el espacio de la entrevista, conoceremos cuáles son las perspectivas económicas de El Salvador a la luz de los acontecimientos. Comenzamos la entrevista de este miércoles. Saludamos a nuestro invitado de esta mañana de miércoles, Pedro Argumedo, investigador del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Pedro, buenos días y bienvenido a Canal 12. Muy buenos días, Manuel. Te agradezco por la invitación que nos haces para compartir los hechos económicos de estos últimos meses. Pedro, comencemos hablando de 2018, que se considera un año hasta cierto punto de incertidumbre. El Salvador recién pasa, digamos, las elecciones municipales y legislativas y ya todo el ambiente está, digamos, plagado siempre de tema electoral, porque vamos rumbo al 3 de febrero de 2019. ¿Cuál es el impacto que tienen todos estos procesos, digamos, en el desarrollo de la actividad económica de un país, sobre todo en el caso de El Salvador?
Sí, bueno, uno puede responder esa inquietud observando qué nos ha pasado en el periodos electorales anteriores, ¿verdad? ¿Qué le pasa a la economía? Y siempre que nosotros revisamos las estadísticas económicas y las encuestas que nosotros realizamos a los empresarios en FUSAES, siempre que hay un periodo electoral aumenta la incertidumbre, ¿verdad? De qué medidas son las que se van a implementar, y eso provoca que los empresarios se abstengan de hacer nuevas inversiones porque no saben qué medidas son las que se van a implementar o quiénes van a llegar a la presidencia. Entonces, en periodos anteriores siempre los trimestres previos a la elección y el trimestre de la elección son bastante lentos de crecimiento, lentos de inversión, y también los consumidores actúan un poco más cautos. Entonces, ese es un fenómeno que desafortunadamente en nuestra economía se comporta como un fenómeno que aumenta la incertidumbre que ya tenemos, ¿verdad? Y quizás habría que repensar que los momentos preelectorales son momentos para discutir cómo vamos a resolver los problemas que no se han resuelto anteriormente y cuáles son las mejores políticas públicas que pueden de alguna manera crear más oportunidades de empleo, crear más crecimiento y solventar las grandes necesidades de la población, que principalmente es, bueno, por un lado es la falta de oportunidades de empleo, y por otro lado lo que sienten es que el dinero no les alcanza con el salario, es decir, hay que aumentar los salarios en los trabajadores, ¿verdad? Definitivamente creo yo que es importante que hablemos de los procesos electorales, porque recién estábamos hablando de las elecciones municipales y legislativas y decíamos, estamos ya rumbo a una elección presidencial, y en el ambiente parece, bueno, que hay una cantidad de elementos de análisis, una cantidad de promesas de parte de los partidos políticos, pero esto a la larga en sí, como de acuerdo al análisis que hacen, ¿sabes? Pues no abona mucho a la actividad económica del país. Sí, bueno, hemos tenido en marzo las elecciones de alcaldes y diputados. Creo que hay un tema que uno a veces no encuentra dentro de ese proceso de discusión, es cuáles serán las mejores políticas públicas que van a romper con este bajo crecimiento que hemos tenido en economía de 2% por largos tiempos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a resolver el problema de que cada año entran a buscar trabajo 55,000 salvadoreños y apenas la economía genera 5,000 o 6,000 empleos formales, que eso fue lo último que generó el año pasado? Entonces quedan en realidad una enorme cantidad de salvadoreños insatisfechos con desempleo, quedan, ¿cómo se llama?, con las opciones de la rebusca en economía informal. Quedan también sujetos a que no van ¿cómo se llama?, a estudiar a las universidades por falta de recursos, y quedan sujetos a, bueno, al crimen organizado y también a la migración, ¿verdad? La migración siempre ha sido una válvula de escape de la economía, y creo que esto hay que tenerlo en cuenta con respecto a lo que nos ha pasado décadas atrás. Es decir, las familias salvadoreñas, al momento de cómo lograr alcanzar un bienestar, lo que hace es, si no tiene una oportunidad de empleo o de emprender una empresa, pues se va al mercado informal. Pero en el mercado informal la remuneración no es suficiente, y eso también lo lleva a tener la expectativa de mejor migrar, ¿verdad? Y eso ha sido como un vehículo en el cual la presión baja al interior de la economía. Y ¿cómo se llama? Eso es una alternativa la más negativa, porque los jóvenes, nuestra fuerza productiva, se va a buscar el sueño hacia otros países, hacia Estados Unidos principalmente. Ahora ha cambiado ese fenómeno. Ahora, con el fenómeno y la política inmigratoria de Estados Unidos más dura, hemos tenido, ¿cómo se llama?, una mayor probabilidad de que muchos salvadoreños regresen más deportados, y eso aumenta la presión a la economía. Ahora, uno puede ver situaciones, bueno, yo diría bastante malas, porque estamos hablando de vidas, estamos hablando del momento de cómo lograr una mejor calidad de vida, y que se regresa a un país donde no tienen muchas expectativas, y donde el sistema de partidos y el funcionamiento de la economía no genera oportunidades. Entonces nos deberíamos de concentrar en
cómo ahora que tenemos esa realidad que la válvula de escape de la migración se va cerrando, cómo en verdad como sociedad nos ponemos de acuerdo, el sector público y sector privado, para generar las mejores oportunidades de empleo y para generar aquellas actividades de empleo que puedan pagar mejores salarios y que puedan los salvadoreños sentirse que pueden desarrollar su vida en el país de manera más estable. Definitivamente, Pedro, hay un dato que publicó FUSADES y creo yo que esos estudios es importante que los citemos. Ustedes hablaban de eso, de más de 50.000 jóvenes que cada año salen a buscar empleo y daban también el dato que decía que por lo menos 38.000 no encontraron un puesto de trabajo, sí. Y mucha de esta gente migró a integrarse a la economía informal debido a que no encontraron puestos en el sector, digamos, en el sector privado o en el sector público. Y eso me parece a mí que es una situación que es altamente preocupante y que no vemos pues una luz al final del túnel en muchas situaciones que enfrentan en este caso a los ciudadanos. Sí, no, súper importante tu reflexión porque si ponemos sobre la mesa de que cada año hay 55.000 personas que buscan empleo y apenas 6.000 o en un mejor de los casos en años atrás han sido 10.000 los empleos formales que hemos creado, en realidad hay una gran cantidad de salvadoreños que no logran obtener oportunidades. Ahora, la pregunta es, en la discusión de lo que el gobierno está haciendo sobre cómo reactivar la economía, ¿hay alguna nota que está referida a crear más empleo, más oportunidades? La verdad que lo que ha mencionado es, le vamos a dar más subsidios, ¿cómo se llama? Vamos a tratar de ser un poco más eficientes, pero no hay aprovechar este momento para que en verdad aprovechar a sentarse y generar acuerdos para decirles, miren, bueno, vamos a apostar más en el sector industrial, vamos a apostar más en el sector servicio, vamos a resolver el grave problema que tenemos en el sector agropecuario. En el sector agropecuario quiero mencionar y pasarme a ver este tema de los sectores productivos, porque en los nuevos datos que brindó el Banco Central sobre cómo está nuestra economía, en realidad nos da una situación un poco, diría, ha habido un cambio muy sustantivo desde 1990, que era la base de cómo se medía el PIB antes, a la base de 2005, que es cómo se mide en el nuevo sistema de medición del PIB. Por ejemplo, hemos tenido un derrumbe del sector agropecuario, no hemos tenido una caída, es un verdadero derrumbe en el sector agropecuario, porque en 1990 el sector agropecuario pesaba 17% del PIB y ahora el peso del sector agropecuario es apenas 6.4%, es decir, ha habido más de 10 puntos de generación de valor del sector agropecuario que se ha perdido en representación de la economía. Y en el sector rural tenemos cerca del 38% de la población. Entonces tenemos el sector rural, 38% de la población, con una generación de PIB agropecuario de 6.4. O sea, tenemos una situación bien grave en el sector rural y aquí nos debe de llamar la atención de que ha habido un colapso en la actividad productiva agropecuaria y que no escuchamos de parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería una agenda estratégica de cómo en verdad revertir este fenómeno, ¿verdad? Lo único que sabemos es la distribución de semillas, pero la distribución de semillas, si bien ayuda al agricultor, pero no le ayuda a mejorar la forma en la cual se produce y cómo aumentamos la productividad para que más personas puedan quedarse en el sector agropecuario o las que están en el sector agropecuario aumenten sus ingresos. Entonces hay un problema muy grave, yo diría es un derrumbe en el sector agropecuario. El otro sector importante que nosotros tenemos es el sector industrial. En el sector industrial lo que hemos tenido es una desindustrialización. En el 1990 el 22% de lo que se generaba en la economía venía por lo que producía el sector industrial. En el 2014 es 16%. Es decir, el sector industrial se ha hecho más chico y nosotros nos hemos ido haciendo más pequeños, menos competitivos, pero no hemos escuchado de parte de las autoridades del ministerio cuál es la agenda para
atraer más sectores productivos en la industria. Y quisiera señalar que nosotros como sector industrial en la región, en Centroamérica, siempre hemos sido señalados como el país que tiene una estructura industrial más diversificada. Y lo que tenemos es que sobre esa estructura industrial diversificada podemos montar nuevas cadenas de valor y atraer nuevas cadenas de valor en el sector industrial. En el caso de Costa Rica, ellos sí lo han hecho y el sector industrial ha crecido, pero ha sido porque ha habido una agenda estratégica de poder traer más industrias y generar más empleos e industrias de mayor valor agregado. Entonces ahí vamos viendo nosotros con estos nuevos datos que en realidad nuestra economía se ha venido siendo menos competitiva y creando problemas muy serios en el agro, problemas de desindustrialización en la industria, y el sector servicios ha crecido. Ahora, pero la pregunta es en qué áreas ha crecido el sector servicios y cómo es lo que nos ha informado el Banco Central al respecto, ¿verdad? Entonces yo diría que pongo esos elementos sobre la mesa para ir, ayudando al televidente a que en realidad pregunte y exija a las autoridades políticas concretas sobre cómo mejorar las oportunidades de empleo, porque esa ha sido la grave falencia que hemos tenido en los últimos años, y si eso no logramos nosotros a futuro crear un mejor ambiente y tener una agenda estratégica de cómo atraer industrias más eficientes en el agro, en el sector industrial y en servicios de mayor valor agregado, pues en los próximos 5 años la situación no va a cambiar en el lado de las familias. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les recordamos que hoy estamos conversando con Pedro Argumedo. Él es un investigador de Fusados, experto en temas económicos, y tenemos algunas preguntas respecto a, por ejemplo, cuál es el impacto que puede tener las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos en las remesas que son tan importantes para la economía salvadoreña. ¿Qué puede pasar con esta decisión del gobierno de replantear algunos enfoques en algunas áreas, como por ejemplo el tema subsidios? Con eso regresamos. Continúe con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con un investigador del Departamento de Estudios Económicos de Fusades. Pedro Argumedo nos acompaña aquí en la entrevista de Hechos AM y estamos hablando de algunas situaciones que tienen que ver con el desarrollo económico del país y decisiones que se han tomado en los últimos días. Pedro, hay un antes y un después de las elecciones del 4 de marzo. El gobierno dice, bueno, hay situaciones que llevaron a que se diera un voto de castigo al partido FMLN y estas tienen que ver con decisiones que se tomaron en el área económica. Por ejemplo, el reducir los subsidios. ¿Qué impacto puede tener el hecho de que el gobierno diga nos vamos a replantear el tema subsidios y que ya, por ejemplo, en la economía se está diciendo vamos a incluir a más gente en el subsidio del gas propano, vamos a analizar qué otros subsidios hay que replantearlos y ver cómo los extendemos nuevamente, cuando veníamos de una etapa en la que diferentes organismos financieros internacionales le estaban diciendo a El Salvador que era necesario ir focalizando aún más y hacer más pequeña ese grupo de beneficiarios de este tipo de subsidios? Sí. Bueno, los subsidios es un tema muy sensible para las familias en el país y muy sensible para las finanzas públicas, ¿verdad? Voy a primero señalar de que los subsidios per se no son malos, y lo que la sociedad debería de pensar es dónde deberían de ser mejor los subsidios y tener en cuenta que $1 de subsidio que se le da para paliar gasto corriente es $1 de subsidio menos para infraestructura o para crear más oportunidades hacia adelante. Es decir, $1 hay que verlo en esa dirección. Ahora, dicho esto, veamos el tema de subsidios como un mecanismo para ayudar a las familias para poder, tener un nivel de gasto que le permita satisfacer sus necesidades. Ahora, dicho esto, un problema que ha tenido el gobierno desde 2009, ¿verdad? Y yo creo que también eso se venía haciendo desde la administración del expresidente Saca, es que los subsidios se convirtieron en un mecanismo de compra de voluntades políticas, ¿verdad? Y ahí hay una desnaturalización, porque lo que busco son votos, y votos a través de repartir dinero del gasto público. Pero el gasto público, es decir, las cuentas del Estado, en realidad vienen de lo que nosotros pagamos de impuestos. O sea, los subsidios al final los pagamos todos los que consumimos cada día. La señora que ha comprado una pupusa en esta mañana o está tomando su café en una cafetería, ya pagó IVA, pagó
por el transporte público, ya pagó en términos de impuestos. Ahora esos términos de impuestos llegan a un gran colector que es el Estado, y el Estado decide cómo gastar. Ahora en el Estado están políticos y los políticos buscan votos, y como el dinero aparentemente no cuesta, entonces viene y trata de dar subsidios generalizados. Y esa forma de llevar subsidios generalizados nos llevó a un enorme déficit fiscal. Y la pregunta es que la gente no estaba satisfecha totalmente porque habían subsidios que le llegaban a gente que no lo necesitaba. Y todavía sigue existiendo ese tema de que hay subsidios que los recibe gente que en verdad lo puede pagar. Ahora, hay otra cantidad enorme de salvadoreños que no reciben los subsidios. Explicaba hace un momento el tema del sector agropecuario. Tenemos 32% de la población en el sector rural, y hay sectores rurales que no tienen agua potable, no tienen energía, y no reciben los subsidios, y a ese segmento de la población hay que llevarle agua potable. O sea, el agua potable no llega en todos los municipios. Uno nomás sale de San Salvador y comienza a darse cuenta que el sistema de administración nacional de ANDA tiene un problema muy serio de cobertura de llevar agua a diferentes comunidades, y muy cercanas a San Salvador no hay agua. Entonces, pero eso requiere infraestructura e inversión. Ahora, ese dólar que le doy de subsidio se convirtió en una forma de distribución generalizada para capturar votos. Ahora, la población necesita ese subsidio. Los que tienen, los más pobres, con ese subsidio logran tener acceso a ciertas compras de consumo de agua, gas, transporte público. Pero lo otro tema que también la población señaló, y creo que debemos de comprender mejor la lectura de lo que la sociedad señala, es que la sociedad lo que hizo fue castigar por la falta de solución a sus necesidades principales básicas. Una familia que está en este momento con su hijo estudiando en segundo año de bachillerato, está por hacer la PAES, o una familia que tiene ya su hijo que no logra encontrar empleo, en realidad es una familia muy insatisfecha. Y cuando ve despilfarros de parte del aparato público, ¿verdad?, en términos de uso excesivo de vehículos, ¿cómo se llama?, de los beneficios que dan algunos cargos. De los beneficios, y en realidad resulta chocante. Y porque no hay una correspondencia en términos de estar planteando, y creo que eso fue el gran llamado que hizo la población en estas elecciones, fue: necesito que me resuelvan mis oportunidades de empleo, porque con el empleo puedo comprar más cosas que me dan los subsidios. O sea, necesito que mis hijos puedan ver en El Salvador una oportunidad de poder construir sus sueños, educándose y desarrollándose. Necesito también saber que la política de seguridad sea efectiva, porque hemos ido retrocediendo de una forma tan grande que cada uno como salvadoreño se ha ido limitando en su libertad de manera extrema, a que cada uno sabe cuál ruta es la menos probable donde lo asalten, y uno lo hace de manera normal, pero no es normal. O sea, yo tengo ya varios años, pues yo les digo a mis hijos de su edad, mis hijos de 10 años, les digo, yo caminaba, yo vivía en Santana, y en Santana caminaba, me iba a estudiar de mi casa, y nunca pensé que me iban a asaltar o que me iban a hacer algo grave, ¿verdad? Hoy no es así, ¿verdad? Hoy uno tiene que estar muy pendiente de los hijos, y eso es un tema también que la sociedad exige. Necesita eficiencia y eficacia en el combate de la inseguridad, necesita eficiencia y eficacia en el transporte público. El transporte público, en verdad, deberíamos de retroceder a hace 40 años, cuando uno tenía un verdadero transporte público, un uso de buses en buenas condiciones, un motorista que manejaba responsablemente, y ahora es un desorden, un verdadero desorden y una impunidad que uno en realidad le choca, ¿verdad? Es decir, uno trata de manejar bien y casi lo atropella un microbús o un bus, y es un verdadero desorden. Entonces la sociedad está cansada de diferentes problemas. Uno puede ser el subsidio, otro es cuando uno va a hacer un trámite al gobierno, es perder una mañana para una cosa tan sencilla. Entonces hemos perdido como el rumbo
de un buen funcionamiento público y de un aparato que le resuelve las necesidades de manera eficiente y eficaz a las personas, y un aparato público que acompaña al sector privado para crear más oportunidades de empleo, y un aparato público que no responde de manera estratégica hacia esas necesidades, y lo que hace la población es, bueno, así como en el 2009 le quitó el voto a Arena por no resolverle sus aspiraciones, hoy se lo quita de una manera fuerte al FMLN, y la sociedad lo que pide es soluciones inteligentes a través de políticas públicas que les resuelvan el problema inmediato de cómo vivir a través de tener una fuente de ingresos que le permita hacerle frente a todos los gastos, y por otra parte que el aparato público le pueda permitir uno de los servicios públicos fundamentales, que es la seguridad, una mejor calidad de la educación y cobertura de la educación, y una mejor calidad en la salud y en eficiencia y en eficacia de salud, y esos son los que les pide, ¿verdad? Pero uno lo que ve es que hay una desatención muy profunda, e incluso se llega a decir que estamos bien, cuando en realidad la sociedad está diciendo no estamos mal. Y la sociedad lo estuvo diciendo a través de las encuestas, ¿verdad? Las encuestas de diferentes instituciones académicas, de diferentes medios de comunicación, de diferentes casas encuestadoras decían que la sociedad estaba insatisfecha, y hubo esa votación que dijeron, ay, hoy nos dimos cuenta que estamos mal. O sea, no, ha venido un problema de mucha larga data, y el problema creo que también existe en términos de que hay una falta de un plan estratégico en donde este país, si tiene un gran desafío de crear 55,000 empleos, necesita un acuerdo público-privado. Este gran desafío no es de un partido X, del partido Y, este es un gran desafío de la nación, y debería haber una unidad íntegra para poder resolver ese gran problema y aprovechar cuando se está en el gobierno a gestionar los acuerdos para que podamos de alguna manera decir que a la vuelta de 5 años hemos creado más oportunidades de empleo, que la gente pueda observar que esta economía está creciendo con los desafíos que esto implica, y poder establecer, ¿cómo se llama?, una mejor satisfacción de sus necesidades en términos de la eficiencia del aparato público salvadoreño. Eso es lo que no ha pasado en los últimos años, y eso ha sido como el remesón, y aquí han habido miles y miles de votos que se han movido de premio y castigo, ¿verdad? Y lo que nos está diciendo la población es, resuélvanme los problemas sociales que tengo. Los problemas que enfrento en mi día a día. Pedro, hay otros temas que están, digamos, y que han estado dando mucho que hablar en los últimos días. Este cambio en las cuentas nacionales. Algunos estudios dicen, bueno, nos dimos cuenta que la economía es más pequeña de lo que pensábamos. Otros dicen, los salvadoreños somos más pobres de lo que imaginábamos. Otros dicen, bueno, el ritmo de crecimiento ha sido diferente a lo que se ha venido calculando. Desde su experiencia como economista, ¿qué nos puede decir o qué debemos entender los ciudadanos con este cambio que se ha dado en las cuentas nacionales, la forma de medir el Producto Interno Bruto? Bueno, en primer lugar, voy a citar como 3 cosas que han pasado muy bien de este importante tema para los economistas, que es medir la economía. Hay cosas, lo bueno, lo malo y lo feo, como aquella famosa película, ¿verdad? Bueno, lo bueno en realidad es que es felicitar al Banco Central por el esfuerzo y también por la valentía de difundir los datos. Hay un gran equipo dentro del Banco Central que ha trabajado para poder tener estos datos, y eso es lo bueno. O sea, lo bueno es que se dio a conocer esta información después de varios esfuerzos, y aquí me voy a pasar a lo malo. Lo malo es que los conocimos los datos, pero pasaron 13 años para conocer un cambio de año base. En Costa Rica, voy a citar Costa Rica porque lo acaba de hacer recientemente Costa Rica, el mismo proceso, y le tomó 6 años. Nosotros hicimos el cambio de año base en 1990, que fue otro ejercicio, y se difundieron los datos en 1994, o sea, se hizo en 4 años cuando había menos computadoras. Entonces, lo malo es la ineficiencia y la falta de eficacia con la cual desafortunadamente el Banco Central difundió esos datos, porque
nos tuvimos que esperar 13 años para saber que la economía en 2005 era cerca de un 15% más pequeña que la que teníamos con la medición anterior. Ahora, lo feo es que nos tardamos 13 años. El sistema estadístico del país sigue adoleciendo de una coordinación para mejorar y entender cómo está funcionando la economía y también la sociedad salvadoreña. El año pasado, una muestra de ello es que ha habido una pérdida de empleos y el Seguro Social cambió las metodologías para cuantificar los sectores económicos a través de lo que mide el empleo. Pero eso se hizo en descoordinación del Banco Central. Eso es por mencionar un dato, que el dato del empleo estuvo mucho en la discusión pública, pero hay una descoordinación del sistema estadístico y esto, hace de que es muy difícil a veces analizar la economía porque el Banco Central usa unas metodologías, el Seguro Social usa otras, IGESTI usa otras y hay que hacer una reforma. Es decir, pasamos 13 años, nos dimos cuenta de muchas fallas y lo feo aquí es que hay que hacer un cambio estratégico en el sistema estadístico del país. Entonces yo diría que esos son como los 3 grandes ámbitos. Luego, lo que nos ha dado como resultado la nueva base es que efectivamente somos una economía más chica, somos más pobres, la deuda es más alta, hemos pagado bastantes impuestos, es decir, estamos arriba de la media de Latinoamérica, incluso estamos por arriba de la media de Sudamérica, que en Sudamérica hay muchos países que pagan impuestos en términos de del petróleo, de muchos recursos naturales. Nosotros no tenemos eso, pero entonces pagamos bastantes impuestos. Ahora, el tema es que cuando vemos que tenemos una carga tributaria tan alta y un gasto mucho más alto, y unos servicios de mala calidad, es que debemos de revisar de manera más integral la economía del país con esos problemas. Muy bien, Pedro, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros. Definitivamente es apasionante hablar de la economía y todo lo que comprende esto, porque realmente hay otros factores que se nos quedan fuera. Por el momento, por ejemplo, el remesas, ¿qué tanto se podría haber afectado con las políticas en Estados Unidos? Recordemos que el TPS ya tiene fecha de que se termina, que concluye, es 2019, y la pregunta es qué va a pasar con el impacto que envían, digamos, con el dinero que envían esos salvadoreños que viven y trabajan en Estados Unidos a El Salvador. Pero dejamos abierta, Pedro, la invitación para una nueva entrevista para que podamos seguir hablando de estos temas que definitivamente hay mucho que decir todavía en materia económica en El Salvador. Muchas gracias, Manuel, por la invitación y agradecer pues al amable público que nos estuvo escuchando. Muchas gracias y buen día. Bueno, cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente a ese día miércoles. Vamos a saludar nuevamente a nuestras compañeras allá en la cabina del 104.5 FM. Compañeras, estos son algunos de los puntos importantes en materia económica que están en discusión en El Salvador. Así es, Manuel. Interesante entrevista también. Felicitarte a ti por realizarla. Y bueno, tenemos también nosotras un invitado este día, Carla, que vamos a estar abordando temas importantes. También temas económicos, Manuel. De hecho, estuvimos acá tomando nota de lo que hablaba contigo tu invitado, para nosotros formular nuestras preguntas. ¿Sabes a quién tenemos? Al ministro de Hacienda. Vamos a estar conversando diferentes temas que tienen que ver, ¿no?, con qué se va a hacer, ¿no?, con la economía de nuestro país. Así que los invitamos a que nos acompañen a las 7:30 de la mañana en el espacio Lo que hay que escuchar. Así es, definitivamente que el ministro tiene muchas cosas que decir respecto a las situaciones que están ocurriendo en El Salvador, y es por eso que vamos también a estar atentos a lo que le diga a ustedes ahí en el 104.5 FM. Perfecto, Manuel, gracias por la entrevista y saludos a todos los que sintonizan Canal 12. Buen día. Buen día, también buen día para toda la audiencia del 104.5 FM. Cerramos nosotros este espacio de opinión. Vamos directo a la sala de Noticiero Hechos con Lorena, con Célida y con Carlos Alpino.